construir un país. Pero quizás hay muchas fórmulas, muchas asignaturas y muchas técnicas que de repente fallan cuando hablamos de educación, cuando hablamos de la etapa colegial de nuestros niños, y no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Y para eso vamos a estar hablando de un encuentro que ocurrió el sábado pasado, 11 de octubre, en el Colegio Villa María, de parte de la Fundación Aptus, porque estamos hablando de Researched, el mayor encuentro educativo, de la mano del gerente general, que lo tengo acá sentado a mi lado, Rodrigo López. ¿Cómo estás tú, Rodrigo? Muy bien, y tú, un gusto estar acá contigo. No, gracias haber aceptado la invitación y venir acá sintonizados, porque no hay nada más importante que la educación. De hecho, uno cuando tiene hijos dice, no, yo lo único que quiero dejarles a mis hijos es una buena educación para que sea un gran ser humano. Pero cuando nos detenemos en esa sentencia, uno dice, pero bueno, ¿qué es una buena educación? ¿Cómo le entregamos una buena educación? ¿Están los profesores hoy día al pie de la línea de lo que está pasando internacionalmente? ¿Cuáles son las fórmulas? ¿Cuáles son las asignaturas? ¿Cómo es el aprendizaje hoy día en esta era tan digital y que compites al final con el scrolling de TikTok, de Instagram, donde los niños sienten que absorben y aprenden mucho más? Rodrigo, ¿cómo les fue este fin de semana? Cuéntame un poquito también de lo que fue Researched este sábado pasado. Perfecto, sí, mira, la verdad es que fue un éxito. Tuvimos a casi 1.400 personas, la mayoría de ellos profesores y directivos de colegio, pero también tomadores de decisiones de distintos espacios del mundo educativo chileno. Claro. Con un solo propósito, juntarse a aprender de qué funciona en educación. Researched nace con esa idea. Y una idea bien central dentro de eso es, hay que entender muy bien cómo aprenden las personas para poder definir cómo enseñar. Que suena súper obvio, pero no es un conocimiento tan general, y especialmente en educación no se enseña muy explícitamente. Y perdona, deja de tenerme ahí, y yo creo que va cambiando también generación con generación. Es que eso es lo interesante, hay cosas que cambian y cosas que no cambian. Déjame hacerte un símil. Ya. Para ser arquitecto, es una profesión muy creativa, que tiene tendencias distintas de distintas épocas y distintos estilos. Pero para ser un buen arquitecto tienes que entender los principios de la física. Claro. Los principios de la física no cambian. Y si puedes construir cosas muy creativas, pero si no respetas la física, se te va a caer. Claro. Acá pasa un poco lo mismo. Los seres humanos, en etapa evolutiva, no hemos cambiado mucho en los últimos 2.000, 4.000 años. Lo que se ha cambiado mucho en los últimos 20, 30 años es el entendimiento de la neurociencia y la psicología, de cuáles son la naturaleza de cómo aprendemos. Entonces, eso es bien estable en el tiempo. Y es bueno que sea estable porque te da criterios de decisión para definir cómo enseñar. Pero eso no se sabe mucho en educación hoy día. Y esta conferencia busca solucionar eso. Entender de neurociencia, psicología cognitiva, de cómo aprendemos, y a partir de eso, conectado con lo que está pasando en el mundo cultural, cuáles son las mejores estrategias para enseñar. Oye, Rodrigo, claro, me haces volver a mi infancia, cuando nos sentaban, y sigue existiendo, de hecho, el otro día, no sé dónde leí una columna, pero puede haber sido en el Mercurio, hace mucho tiempo atrás, donde salía, ¿hasta cuándo seguimos educando a nuestros niños un pupitre atrás del otro? Y donde toman una distancia de los profesores y donde tienen que ir repitiendo las cosas para ir aprendiendo. O sea, hemos estado acá, sobre todo en nuestro país, poco actualizados, porque seguimos viendo que esa metodología en muchos colegios y escuelas todavía se aplica. Y yo tengo mi hija en un colegio internacional y nunca he tenido un pupitre. Siempre han tenido como áreas de aprendizaje. Después aparecieron los colegios Montessori, Waldorf y todo lo demás, que tú ves que los niños igual aprenden jugando, haciendo cosas diferentes. Yo me acuerdo que aprendía como leyendo un libro, matemática. Yo decía, pero ¿por qué lee el libro si tiene que hacer cálculos? Tiene que llenar esa hoja de números. Y ella leía una historia. No sé, ¿qué está pasando? ¿Cómo ha sido también el periodo de aprendizaje acá en Chile con respecto a nuestros niños? Bueno, justamente lo interesante de tener estos principios es entender qué es lo que hay que rescatar y qué es lo que hay que transformar. Porque pensar que hay que eliminarlo todo o mantenerlo todo es en ambos extremos dogmático. Claro. Y la pregunta es entonces, ¿qué criterios podemos tener para poder definir qué es lo que hay que modificar y qué hay que retener? Y estos principios son súper claves. Y te doy un ejemplo. Para muchos efectos es muy útil y relevante tener los pupitres ordenados hacia adelante y tener repetición. Y puedo darte un par de ejemplos de eso. Pero, sobre todo por las tablas. O sea, Claro. por un montón de cosas. Sí. Porque, por ejemplo, una vez que entendemos cómo aprendemos, te doy un ejemplo.
una forma clave de cómo aprendemos a entender cómo opera el proceso de retener información. Hay una cosa que se llama la memoria de trabajo, que es el lugar donde pensamos activamente. Claro. Pero ese espacio donde pensamos es súper limitado en capacidad. O sea, si yo te dicto 5 teléfonos, imposible que te acuerdes, a lo más uno. Retiene poca información en poco tiempo y es angostita. Y esa memoria de trabajo es la atención la que le dice en qué concentrarse, porque todo lo que está pasando acá, hoy día, tú estás diciendo concentrarte en lo que estoy diciendo yo, pero Claro. estás concentrado en otra cosa, es imposible que proceses esa información. Y solo lo que procesamos ahí se puede aprender. Entonces, por ejemplo, una sala de clase que es ordenada y que permite focalizar la atención es una precondición para poder hacer pensamiento relevante. Mira. Y para eso ciertas cosas que son muy tradicionales son súper útiles. Perfecto. Pero por otro lado, si el único que está pensando en la sala de clase es el profesor, porque los otros niños están apagados y no pensando, tampoco va a haber aprendizaje. Claro. Entonces la pregunta es cómo maximizas la cantidad y calidad de pensamiento que hay en la sala de clase, y eso tiene que ser muy dirigido por el profesor, pero logrando efectivamente que piensen los estudiantes. Entonces ahí uno puede rescatar mucho de, oye, la importancia del orden, de buenas rutinas, de formar hábitos, porque eso permite focalización de la atención. Pero luego, una vez que la tengo, ¿qué hago con esa atención? Hay muchas metodologías nuevas y distintas que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones de qué hacer. Y eso pasa hoy día, y hay muchos mitos o creencias de cómo aprendemos que son erróneas y que son súper populares. ¿Cómo cuáles? Cuéntame. Por ejemplo, estilos de aprendizaje. Ya. Eso de que hay gente que aprende mejor de forma visual, otra de forma auditiva, otra de forma kinestésica. Y se les dice a los profesores, por lo tanto, cuando hagas una clase, tienes que atender a todos esos estilos para que la clase sea buena. Bueno, resulta que eso es súper mito. La gente a veces siente que le acomoda ciertas cosas, pero no aprende mejor de esa forma. Y es una tremenda cantidad de esfuerzo innecesario para los profesores de planificar en esos distintos estilos, cuando la verdad es que toda la evidencia dice que no agrega valor. Pero entonces cuando el profesor te decía en clase, tomen apunte, escriban lo que yo estoy diciendo para que se lo aprendan. Quiere decir que el profesor venía como con un dogma que en realidad puede ser que haya estado ahorrado. No, yo digo que, por ejemplo, tomar apuntes, si es simplemente copiar de la pizarra algo, no estás pensando activamente en el contenido. Yo me acuerdo cuando chicos me decían, copien la pizarra, el profesor escribía, y yo decía, ella lo pasa bien como disfrutando la tiza y el pizarrón. Justamente, porque en fondo ahí ese proceso no es un proceso que estás pensando en el contenido. Claro. Es mucho más efectivo entregarle las notas a los niños. Por ejemplo, en Aptos parte de lo que hacemos son planificaciones de clase para los profesores y le entregamos el material con libros para los niños para que no copien, para que se dediquen más a pensar respecto al contenido que está pasando. O sea, copiar no agrega mucho valor, excepto cuando estás aprendiendo a escribir, obviamente, que es otra historia. Pero discutir respecto a lo que estamos pasando, o sea, el profesor que explique algo, lo explique primero, pero después hace preguntas y se discute respecto al tema, cómo se aplicaría, eso agrega mucho valor. Como que hacen que lo integren al final, como lo hagan propio. Justamente. Entonces, por ejemplo, ese es un mito. Otro mito que tal vez le suena a la audiencia es que hoy día todo el conocimiento ya está en Google, ahora con la inteligencia artificial, así que lo que tenemos que hacer Claro, es... ya no necesitamos del rincón del vago. No necesitamos conocimiento Claro. porque lo que hay que desarrollar son habilidades, Sí. porque el conocimiento ya está disponible. Eso es un súper mito porque no entiende cómo funcionan las habilidades del pensamiento. Y la neuroplastía también de un niño, porque necesita... Claro, el conocimiento no es solamente memorizar y saber la fecha y cuándo fue, no sé, el descubrimiento de América. Uno necesita aprender, es como un aprendizaje crítico Claro, de... pero es un prerequisito. Si no Ya. tienes eso memorizado, no puedes pensar. Y esa es la parte interesante, porque en el fondo el conocimiento memorizado es una condición necesaria y no suficiente. Pero sin eso no puedes pensar. Déjame darte un ejemplo para... Perfecto. Te voy a hacer una prueba en vivo de comprensión lectora. Ah, ya. Ya, este es un texto y tienes que hacer una inferencia, que es una habilidad del pensamiento. Mira, el lunes viene mi jefe a comer a la casa, así que prefiero no estrenar mi parrilla nueva. Perfecto. La pregunta de inferencia sería, ¿por qué el personaje no querrá estrenar su parrilla? No hay una sola respuesta correcta, pero dame una hipótesis razonable. Porque le cae pésimo el jefe. ¿Ya? Porque se siente obligado, porque puede hacer frío afuera, entonces como hace frío dice no voy a estrenar la parrilla porque en realidad prefiero atenderlo adentro. No sé, hay millones de... Hay millones de hipótesis. Sí. Y la otra sea, oye, es nueva y no sé cómo ocuparla, no quiero meter la pata. Claro. Pero en el fondo, para cualquier respuesta No que... quiero mostrarle que soy inútil, que tengo que armarla. Exacto, de verdad, eso. O en verdad está nueva, no quiero ver que crea que tengo mucha plata porque quiero pedirles mejora Un de aumento de sueldo. sueldo, claro. Hay muchas hipótesis razonables, pero para cualquiera de esas hipótesis, hay muchas cosas que tú sabes que yo no te dije. ¿Sabes Claro. lo que es un jefe? ¿Sabes la convención social que el jefe venga a comer a la casa? ¿Sabe que parrilla es algo para cocinar? No te No, lo de hecho, me dije. pareció raro como el pituto de lograr que el jefe vaya a comer a la casa. Por ejemplo. Sí, ese empleado como uno de los viene, favoritos. no basta con que busques en Google qué es un jefe. No, pues, Tienes que claro. entender que hay una ceremonia social asociada al Obvio. hecho que venga el jefe. Y sabes que la parrilla es algo para cocinar. Y un montón de cosas. Y si no, entonces tú, esa habilidad de comprensión lectora no puede ocurrir si no sabías todas esas cosas. Cada vez que alguien escribe algo, asume conocimiento por parte del lector. Claro. Y la brecha de comprensión
es una brecha de memoria, es una brecha de cosas que no tengo en mi cabeza. Oye, pero Rodrigo, ahí hay un punto súper importante, porque sabemos, y según las encuestas, de hecho, hablamos hace un par de meses con respecto a la comprensión de lectura y lectora que tenían los niños, de hecho, en segundo básico, y por todas estas pruebas que se les aplican para entender, y un niño que en segundo básico ya debería estar leyendo fluidamente. En nuestro país eso no está pasando, no saben leer, no tienen comprensión lectora, no retienen y no tienen tampoco el hábito de hacer una lectura. Justamente, en el tema de comprensión lectora para entrar al mundo hay como dos grandes hitos clave o dos mecanismos que permiten la comprensión. La primera es el llegar a leer fluido, que es la decodificación, que llega un texto y logro leer X palabras por minuto dependiendo de la edad. ¿Y por qué eso es importante? Porque esta memoria de trabajo que te hablaba, que es muy chiquitita, cuando estás aprendiendo a leer, toda su capacidad de procesamiento está dedicada a descifrar la letra ma. Y mientras eso no sale automático, y eso se hace según la práctica, mientras más prácticas logras automatizarlo, logras liberar ese ancho de banda para pensar en el contenido. Claro. Si es que no lees fluido, imposible dedicarle atención al contenido. Y en ese caso, por ejemplo, tú como experto con Aptus, que es una organización que se dedica a estudiar, a investigar, a saber lo que está pasando en el mundo, a leer papers con respecto a educación. Consejo, por ejemplo, para una familia que se da cuenta que tiene un niño en segundo básico y que no lee lo suficientemente bien. Perfecto. Yo quiero dos consejos para colegio y para familia. Lo primero, para el colegio, que es clave, es elegir muy bien la metodología de enseñanza de lectura. Hoy día la evidencia es súper clara de que hay metodologías que funcionan bien y otras que funcionan mal. Sé más claro en ese ejemplo. Ya, ejemplo. Hay metodologías, las buenas metodologías para enseñar a leer hacen lo siguiente. Enseñan intencionadamente, va a sonar súper obvio, las letras, Claro. su sonido, y van agregando letras de a poquito y las van practicando de forma acumulativa. Claro. Nunca le piden a un niño que adivine una palabra y solo le presentan palabras que ya les han enseñado las letras. Perfecto. Entonces lo hacen de forma acumulativa y practicando mucho. Que suena como a fome, porque en el fondo la práctica, se puede hacer práctica entretenida, pero a veces hoy día los colegios, por tratar de no aburrir, lo exponen a textos que son más sofisticados de los que pueden leer y lo único que crean es frustración. Entonces, una metodología que enseña de forma ordenada, consecutiva las letras y cómo se juntan y se separan, que se llama una metodología de decodificación de enseñanza explícita, es clave. Perfecto. Entonces, para los papás, si su niño no lo está leyendo, ayúdenlo con el reconocimiento de las letras. Primero, por ejemplo, pequeños tips. Cuando están enseñando las letras, no digan esta es la M y esta es la P. En un principio esto es la o la P, porque en el fondo quieres que entiendan el sonido de las letras, que eso va a simplificar que aprendan cómo se juntan. Claro, y se porque después separan. tienen que sacar eso chuta, la M ya no es M, es Claro. Entonces, un buen sistema Es un al doble principio trabajo, es una es un vuelta doble más trabajo, larga, es un claro. doble trabajo. Sí. Entonces, presenta las letras en base a su sonido y eso te va a ayudar, por ejemplo, en la primera etapa cuando logran decodificar. Luego de eso, lo más importante es que los niños practiquen lectura. Entonces, que los niños te lean un texto corto en la noche y conversarlo, pero en una primera etapa que aprendan a automatizar la lectura. Y ese es el primer punto. Y esa es la parte de la mecánica que te decía, que logren leer fluido, que eso es enseñar las letras y practicar lo suficiente hasta que sea automático y no tengas que pensar para reconocer letras. Claro. Pero pasado eso, y esa es la parte que es más contraintuitiva, después de eso toda la comprensión lectora depende o la gran mayoría, de cuán culto eres, cuánta cultura y conocimiento del mundo tienes. En el fondo, cuánto sabes de vocabulario y de mundo, como el ejemplo que te da de la comprensión del jefe y la parrilla. Claro. Si no sabes esa información, es imposible que comprendas el texto. Entonces, ¿cómo ayudas a los niños? Que ojalá leyendo en las noches textos distintos con ellos o teniendo en la casa libros que hablen de contenido distinto. O sea, Y que sean para su edad también. Que sean para su edad, pero que te amplíen el conocimiento del mundo. Porque muchas veces, con tal que lean, les damos unos cómics que pueden ser muy divertidos, pero no aprendes nada muy nuevo. Claro. Distintos como textos entretenidos pero científicos, el libro de los dinosaurios y que qué sé yo, algo con ciencia, con historia, de acuerdo a la edad, que sea motivante, pero que te permita que los niños vayan conociendo más del mundo en general. Claro, que vayan abriendo ahí su cabecita para poder absorber como con ansiedad lo que están leyendo para aprender. Justamente, porque aparte, otra característica de cómo aprendemos, que es crítica, es que nuestro cerebro no opera como un disco duro de un computador que tú llegues y le puedes cargar información solamente. Ay, que sería bueno eso. Sería súper como la de Matrix, así que últimamente más todavía ya. Aprender cuesta esfuerzo. Sí, pues. Pero una de las condiciones para aprender es que la información nueva que tienes la puedas conectar con algo que ya sabes. Si no sabes nada al respecto, es muy difícil que lo incorpores. Cuando está aprendiendo la idea de perro, el niño al principio ve esa cosa, pero después es un mamífero y 4 patas y pelo, y se va sofisticando la idea de perro hasta que logras tener un pensamiento cada vez más crítico respecto a perro. Claro, y a diferencia de la especie del perro y todo. Oye, hablemos de Aptus, esta organización sin fines de lucro dedicada a fortalecer la educación escolar en nuestro país.
para promover esta enseñanza efectiva, eficiente, robusta también para los profesores y sobre todo para los alumnos. Cuéntame cómo están apoyando en Chile, cómo funciona también, que nos dedicamos a la educación y nos faltó lo más importante. Justo. Mira, lo primero es entender muy bien esto, qué funciona y qué no funciona. Claro. Porque si vas a promover formas de enseñar, hay que ser responsable de tenerlo muy claro. ¿Y de dónde aprendemos? Aprendemos de las escuelas más efectivas en sectores vulnerables en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, en distintos lados. Aprendemos de cómo lo hacen y lo sistematizamos, lo codificamos. Y a partir de eso, con esas ideas, generamos dos formas de apoyar. Primero, como diseminar de forma amplia lo que hemos aprendido. Y ahí conferencias como ResearchEd, somos una editorial que publicamos libros, podcasts, infografías, redes sociales. O sea, ojalá que nos sigan todos los que quieran. Entregamos mucho material gratuito para ir comunicando lo que aprendemos. No somos la Coca-Cola que queremos esconder la receta. Claro. Lo que aprendemos queremos que todo el mundo lo sepa. Y nos dedicamos a compartirlo ampliamente. Pero por otro lado, ser profesor es súper complejo y ser líder escolar Y también. sobre todo hoy día, en esta sociedad donde los profesores como que antes eran autoridad y ahora como que en la sala de clase los niños hacen lo que quieren con los profesores. Total. Y ser profesor implica saber cómo manejar justamente la disciplina de una sala, pero Claro. también cómo enseñar y manejar el contenido. Y con muy poco tiempo. Piensa que un profe puede estar haciendo 25, 30 clases a la semana. El tiempo que tiene para preparar. Entonces, ¿qué hacemos en Aptus? Les damos las herramientas para que puedan hacer su trabajo Claro. de forma exitosa. Entonces, formación, asesorías, pero también material. Planificaciones de clase, programas de enseñanza o evaluaciones para que puedan ver los datos. O sea, el ecosistema para que puedan ser efectivos en su trabajo profesores y directivos escolares. Oye, y los pueden encontrar porque, pucha, me acaban de decir que se nos acabó el tiempo porque nos entretuvimos conversando todo tipo. Es que es un tema súper entretenido, de verdad, Rodrigo, como que me encantaría invitarte nuevamente porque yo siempre he dicho, uno como sociedad tiene que planificar y planificar más allá de los 4 años de un gobierno, sino que planificar cómo quieres amarte como sociedad de aquí a un plazo mucho más largo y extendido que puede ser, no sé, el 2050 en este caso. Pero es importante, la educación es la base, es el pilar social que nos arma como seres humanos. Rodrigo López, gerente general de Aptus. ¿Aptus tiene alguna página web Sí, donde nos pueden encontrar en aptus, con P, aptus.org como fundación. Perfecto. Y también tenemos varias redes sociales que si buscan Aptus nos van a encontrar. Muchas gracias, Rodrigo López, gerente general de Aptus aquí. Y era ResearchEd. Es que me lo pusieron junto y yo dije, bueno, es ResearchEd, este encuentro que fueron más de 1.400 personas el sábado pasado ahí a aprender, profesionales de la educación, a ver cuáles son las nuevas dinámicas y formaciones para la educación en nuestro país. Muchas gracias por acompañarme aquí en Muchísimas Sintonizados. gracias a ti. Que estés muy bien. Igual. Voy a saludar a nuestros auspiciadores hasta ahora.